Hermosas Criaturas es una adaptación del año 2013 y está basada en el libro del mismo nombre de las autoras Cami García y Margaret Stoll, publicado en el año 2009. Y este en realidad es el primer libro de una saga que cuenta con 5 libros. Yo leí estos libros mucho más tarde del estreno de la película, tal vez en 2015, y no puedo decir que mi capacidad crítica estaba completamente desarrollada, pero me encantó la saga. Vi un poco más tarde la película y recuerdo que también me gustó, a pesar de que tenía algunas diferencias con los libros. Aunque actualmente no recuerdo ni los libros ni la película, lo que sí recuerdo es que a la película le fue pésimo. Así que ahora vamos a revisar qué tal. La película comienza con Ethan, uno de nuestros protagonistas, contando cómo siempre tiene el mismo sueño con una chica. También se nos cuenta que vive en un pueblo pequeño en el que las mismas familias han vivido por generaciones y básicamente él tiene deseo de escapar. Y bueno, ese primer día de clase es típico y aquí es donde Ethan y nosotros conocemos a nuestra otra protagonista, Lena, a quien se encuentra en el camino de regreso a casa mientras llueve y la lleva. En el camino hablan sobre sus traumas paternales y conectan, porque así nos enamoramos los jóvenes. A ambos les gusta leer libros serios que probablemente yo no entiendo porque solamente leo romance. También en la clase hay dos chicas que todo el tiempo están diciendo, mi mamá dice, y que en una de las clases se ponen a rezar porque dicen que Lena es una bruja. Lena se pone nerviosa por esto y termina rompiendo los cristales de la sala para huir. Ethan va tras ella a su casa y le cita a Butowski. Eso la enamora. Por cierto, la familia de Elena es quien fundó el pueblo, pero todos lo odian, porque son unos fanáticos religiosos básicamente. Y cuando Ethan va a casa de ella, también conocemos a el tío de Elena, quien no permite que ésta tenga amigos porque podrían ocurrir cosas malas ya que se avecina su cumpleaños. Y miren, apenas se conocen y se dan miradas bien intensas. Yo apruebo esto porque soy una fanática del Insta-Love y de las parejas predestinadas. Aquí él le confiesa que ha soñado con ella y le da un relicario que encontró que casualmente tiene la fecha de su cumpleaños. Cuando ambos lo tocan, tienen visiones y luego él reaparece en su casa. Y cuando la vuelve a buscar, hay un hechizo de protección en la casa que casi lo mata y ella lo salva. Ahí es donde ella le cuenta que básicamente es una bruja, o como ellas lo llaman, una Castel, y que cuando cumpla 16 años la luna revelará su verdadera naturaleza, cosa que ocurre solamente con las mujeres, o sea, básicamente será buena o mala. Y miren, también tenemos este otro personaje llamado Ama, que como que cuida de Ethan, y ella también advirtió a Ethan sobre Elena. Y también luego sabemos que ella conoce al tío de Elena. Bueno, sin importar esto, luego se nos muestra que ellos comienzan a salir y a pasar tiempo juntos hasta que hay una reunión familiar en donde conocemos a la prima de Elena, quien lleva a Ethan a esta reunión. Onda, la prima lo lleva todo tieso y lo anda toqueteando. Elena obviamente se enoja y se pelean dando vueltas el comedor. No sé cómo hacer una pelea, pero bueno. Y en toda la pelea, Ethan está en modo tieso, el pobre. Luego en una ida al cine usan el relicario del inicio. No creo que sea buena idea usarlo en público, pero ok. Y se revela que ambos son descendientes de una pareja que resultó mal en el pasado. Básicamente, la ancestra de Elena amaba a un ancestro de Ethan, pero a este lo mataron durante una batalla. Ella lo revivió utilizando un hechizo prohibido, cosa que la maldijo volviéndose hacia el lado oscuro. Y al final ella misma termina matando a su amado. Y bueno, aparte de maldecirse ella misma, terminó maldiciendo a todo su linaje, así que se espera que Elena sea una bruja mala. Al enterarse de esto, van con Ama y con el tío de Elena, y aquí es donde se separan por su bien. Y luego creo que es Halloween, y aquí es donde llega la mamá de Elena en el cuerpo de una de las señoras religiosas del pueblo hacia la casa de Ethan. Supongo que para matarlo y así provocar que ella sí o sí sea mala, porque se me olvidó comentarlo antes, pero ella junto con la prima tienen planes para que Elena se vuelva hacia la oscuridad. Luego de esto, Ethan huye hacia la casa de Elena y por alguna razón ella la tiene en un escudo, pero Ethan lo traspasa. Básicamente, el poder del amor rompió ese escudo. Luego de esto, vuelven a estar juntos y comienzan a visitar una biblioteca secreta por semanas en busca de algo que pueda romper la maldición. Hay una escena en donde se pelean porque ella básicamente no tiene esperanza, está furiosa y no puede cambiar su destino. Entonces se pelean. Y Ethan tiene la personalidad de un Golden Terrier. No sé cómo se pronuncia eso.
Así que intenta ser optimista, pero se pelean y él la llama un bebé. Pero aquí es donde yo pienso, ella tiene 15 años. En la película se ven mucho mayores, pero se supone que ella tiene 15 años y él 16. Después de un tiempo, ella descubre cómo romper la maldición, pero la única forma de romperla es que un ser amado de ella muera. Entonces ella obviamente no va a matar a Ethan y decide borrar los recuerdos de ellos juntos para así mantenerlo a salvo, ya que es inevitable que se vuelva oscura. A todo esto, la prima de Elena ha estado manipulando al amigo de Ethan y le da una bala de verdad para que mate a Ethan durante la recreación de la batalla, que es al mismo tiempo que la ceremonia de cumpleaños de Elena. En esta parte yo quedé en shock, porque no era Ethan a quien le disparan, sino que era el tío de Elena haciéndose pasar por él. No me acordaba de eso de la vez que vi la película hace tanto tiempo. Luego de eso aparece la madre de Elena con la prima tratando de que se una a ellas, pero Lena deja ver que es súper poderosa y oculta a la luna, entonces básicamente la luna no puede reclamarla ni buena ni mala. Aquí es donde la prima se arrepiente y Lena la deja huir. Y creo que aquí Lena mata a su mamá, no sé, como que la desaparece. Y ya eso es todo, no sé, siento que fue un poco anticlimático, me faltó más, porque toda la película es una espera hacia el cumpleaños de Lena, entonces no lo sé, supongo que se esperaba mucho más. Luego de esto pasan 6 meses y Ethan va a ir a la universidad. Se topa con Lena en la biblioteca, aún sin recordar nada, y tienen una pequeña interacción. Luego, cuando él está a punto de salir del pueblo, al parecer la recuerda y sale del auto y grita su nombre. Aquí se nos muestra una imagen de Lena en donde ella tiene un ojo de un color y el otro no. Entonces, sí, básicamente la luna no la pudo reclamar. Y ahí termina la película. Entonces, ¿qué pienso después de ver la película? Creo que entiendo por qué le fue mal en la taquilla, pero tampoco creo que sea una mala película de adaptación para el caso. Pero sí le fue muy mal. Imagínense que el presupuesto de esta película fue de 60.000 millones y recaudaron lo mismo y un poco más, de forma mundial. Y eso ni siquiera puede contarse como una recuperación, ya que fuera de ese monto inicial hay gastos de distribución y promoción de la película. En resumen, fue un fracaso, lo que obviamente hizo que se cancelara la producción del resto de películas para la saga. Hay algunas diferencias de la película con el libro, pero no cambian demasiado los hechos a excepción del final. Por ejemplo, en el libro, Ethan tiene 3 tías abuelas que cumplen el papel que tiene Amma en la película, y Amma en el libro es la ama de llaves de su casa. Otra cosa que cambia es cuando Ethan va a la casa de Elena y rompe el escudo, ya que la razón por la que Ethan va es porque tiene una visión en la que Elena está sufriendo. En cambio, en la película la tiene un escudo y hay que como que suponer que sus poderes están descontrolados o algo así. Otro cambio está en el personaje de Ridley, la prima de Elena. Tengo ligero recuerdo de que en el libro no era completamente mala y según Wikipedia en realidad ella hacía pequeñas cosas buenas por su prima, a diferencia de la película que solo se ve como que si le tuviera envidia. Y sí, lo leí en Wikipedia porque tenía 0 ganas de leer estos libros nuevamente. Y la gran diferencia supongo que es el final. En el libro es la madre de Elena quien mata a Ethan y Elena al revivirlo utiliza el libro de las lunas. Y el libro de las lunas es quien reclama la vida del tío, algo así como una vida por una vida. De todas formas, no creo que sean cambios que arruinen la película, creo que el problema con esta película es que no se destaca. La película se estrenó en medio del boom de las adaptaciones literarias, ya había sido un éxito la saga de Harry Potter, ese mismo año también se estrenó En Llamas la continuación de los Juegos del Hambre. Además, el año anterior se había finalizado la saga de Crepúsculo, y esta última yo creo que afectó a Hermosas Criaturas. Encontré en internet que en realidad comparaban mucho ambas películas, incluso en entrevistas le preguntaban directamente a los actores sobre ello. Everybody, of course, is saying this is the next Twilight, the next big thing. How do you guys respond to that? It's so weird because we responded to that so many times and yet I can never remember what I said. It's, I mean, it's the probably same have, yeah. genre, it's the same demographic, and hopefully that's like a good problem to have, And the other thing is I think that the people are quite obsessed with the comparison thing at the moment because it's a pretty new genre to... Creo que eran demasiado fuertes las comparaciones y la historia de Hermosas Criaturas no tiene nada que lo destaque. El elemento diferenciador debería ser la magia, pero no creo que sea un elemento fuerte en la película. No me malentiendan, no creo que sea una mala película, solo que simplemente no es lo suficientemente buena o atractiva como para crear un nicho. Sagas como Harry Potter, Los Juegos del Hambre e incluso Crepúsculo ya tenían un nicho mucho antes de las adaptaciones. Tenían sus propios clubes de fans y con sus películas lograron llegar más allá de ellos.
Sin embargo, Hermosas Criaturas no logra esto, lo que es lamentable porque la película tenía un gran elenco. Y yo no soy ninguna experta en cine, pero me creí lo que me estaban vendiendo. Se nota que hay una química entre los protagonistas también y eso es muy valioso. En fin, creo que calificaría esta película con 3.5 estrellas de 5. No volvería a leer los libros, pero tal vez pondría la película de fondo mientras hago cosas. No lo sé. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí.